Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Aquí les habla Ivo Hernández como parte de nuestro canal Ivo Caracas. Desde ya se le agradece su suscripción y si quiere apoyarnos, por favor, denle like y a una campanita para que esté atento a los desarrollos de posteriores videos. Hoy vamos a enfrentar las venideras elecciones en Alemania. Esta sería la parte 2. Ya hay un video primero que trata de esclarecer el panorama de una democracia parlamentaria como es la alemana y la serie de partidos que van a concurrir, en donde nadie va a ser un ganador contundente, sino que muy probablemente nos enfrentemos a un escenario de coaliciones. Precisamente a eso nos queremos abocar en esta segunda parte, para dar una comprensión mayor de lo que sería esta locomotora de Europa y lo que les espera tanto a los alemanes como a los europeos, como a gran parte del hemisferio occidental. Tenemos entonces que aclarar la situación y metodológicamente les propongo lo siguiente. Vamos a ver primero lo que sería el consenso a nivel de medios de comunicación y de diversos portales en Internet, que son los grandes temas de Alemania, es decir, los grandes escollos, los grandes desafíos que hay que enfrentar en materia económica. Los voy a poner en pantalla primero como una medida. Segundo, vamos entonces, una vez hecho esa parte, vamos a discutir lo que sería la propuesta de cada uno de los partidos. Es decir, cómo empieza o cómo pretende cada partido enfrentar esa gran temática. En paralelo a todo esto, tenemos también lo que serían los puntos de discusión que propuso el vicepresidente norteamericano Vance cuando acusó a Europa de una serie de falencias en la pasada conferencia en Múnich, en donde se hablaron diversos temas. Ahí se esperaba que Vance hiciese una especie de clásico discurso de los vicepresidentes norteamericanos que suelen ir todos los años y decir cosas más o menos esperadas. En este caso se rompieron esos protocolos y Vance puso 4 puntos sobre la mesa que son importantes analizar. Entonces les decimos, tenemos como una medida lo que sería el consenso de lo que son los grandes retos de los problemas en Alemania. Luego lo que ha acusado este señor Vance no solamente en particular a Alemania, sino a toda la Europa occidental en particular, diciéndole una serie de cosas. Y luego vamos con el análisis de lo que son los programas electorales. Tenemos los programas de cada uno de los partidos. Por supuesto, entienda usted, esto no es un análisis exhaustivo de los programas, pero los puntos basales de cada uno de ellos. Y ya sacará usted la conjetura de si esto realmente se acopla o es simplemente un saludo a la bandera, lo que están haciendo por inercia política muchos de ellos. Entonces, fíjense, como primera medida, vamos a empezar con lo que serían los grandes retos de la economía en Alemania y la situación económica que está confrontando ese país que decimos es el país, como hemos denominado, la locomotora de Europa, el centro económico de toda la Europa, una economía que tuvo durante muchísimos años una productividad envidiable, una capacidad de conquistar mercados y dominarlos durante mucho tiempo. Sin embargo, eso no es el caso ahora. Alemania, después del COVID, no ha podido redespegar su economía en términos convincentes. Tiene cuartal tras cuartal, así se dividen los años en mucha materia económica, cuartal tras cuartal, carencia de crecimiento, sino de crecimiento y ya prácticamente una situación de estagflación, movimientos inflacionarios con ningún crecimiento económico. Entonces hay que ver lo que son estos puntos. Los he puesto acá, repito, no es un análisis exhaustivo, yo me voy a las fuentes clásicas, es decir, algunas revistas especializadas, algunos medios de comunicación, el consenso de mucha gente. Y aquí lo tengo, fíjense, Alemania, situación económica. Punto número 1, estancamiento y estancamiento económico prolongado, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir acá. Muy importante, Alemania lleva ya 2 años consecutivos en recesión, están mal, tienen crecimiento negativo, no se ve ningún tipo de mejora. Lo que el pronóstico que hace la economía y la Comisión Europea también son bastante débiles al respecto, es un punto grave. Luego viene un punto que quizás sea el origen, a mi humilde juicio, es el origen de todas estas falencias, casi todas ellas, la crisis energética y la pérdida por consecuencia de competitividad industrial. Alemania es uno de esos países, con rarísimo ejemplo, que se ha disparado en los pies. Es un país en donde la administración Merkel cortó toda posibilidad de energía nuclear, eso lo cerraron. Además de ello, tenía todas las apuestas hechas con Rusia. En parte ellos son los creadores del poder desmedido de Vladimir Putin, porque tanto un ex canciller alemán como era Gerhard Schröder se fue a trabajar, imagínense ustedes, a Gazprom, a una de las grandes compañías rusas, como también Angela Merkel lanzó la economía en una masiva dependencia de la producción de gas ruso, pensando que iban en una especie de ecuación infantil, pensando que iban a tener gas barato ruso, mercados en
en China y una producción local. Entonces, eso se vino al traste con los dos gasoductos que planearon, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que fueron volados, todavía no se sabe a ciencia cierta quién lo hizo, en el mar Báltico, y que cortaron para Alemania la posibilidad de ese gas barato con el que se contaban durante la administración Merkel. Ahora tienen que hacer puertos de gas licuado, se lanzaron por el carbón, que es la más contaminante de todas las energías, y todo ello ha conllevado, además de una supuesta transición hacia una energía ecológica que nadie ha visto realmente porque no termina de despegar. Lo que ha visto sí el ciudadano común es un kilovatio extraordinariamente caro. La energía alemana es muy cara. El kilovatio en Alemania es casi el doble de lo que pagan otros países europeos como España, por ejemplo. Y eso es el ciudadano medio que tiene que sufragar esa fantasía de una supuesta transición a un supuesto sistema más ecológico. Punto número 3, envejecimiento demográfico y escasez de mano de obra. Esto, sobre todo lo primero, el envejecimiento demográfico, usted lo ha oído muchas veces, salen clamando directivos políticos y diversas personas diciendo que Alemania necesita que venga gente a trabajar, pero a la par de ello, quien conoce el mercado interno sabe que Alemania es uno de los países que homologa títulos más lentamente y más difícilmente. Entonces, por una parte se dice una cosa, por otra parte se dice otra. Lo que sí es cierto e incuestionable es que tenemos una tasa de natalidad recesiva, están haciendo menos gente que la gente que se muere, el país está teniendo situaciones complejas porque ya para el 2030 van a tener una cantidad de población sobre la edad de jubilación que van a tener que sostener y nadie sabe muy bien cómo. La escasez de mano de obra, bueno, es un fenómeno paralelo, decíamos. Número 4, inversión insuficiente y exceso de burocracia. Esto es un tema que todo el mundo conoce en Alemania, es un tema sumamente complicado que tiene que ver con el estado de bienestar, como lo llaman ellos, ¿no? Entonces es muy importante saber que ese estado se ha hipertrofiado, se ha hecho enorme y es insostenible para los recursos del país. Además de ello, con el factor migratorio descontrolado, esto ha hecho erogaciones masivas del erario que no son sostenibles ni a corto ni a mediano plazo. Y va a haber que hacer algo y sincerar esa data. Ya se sabe que Alemania da bonos por niños. Eso es una cosa que se empezó a hacer desde los años 90 y que algunos migrantes han aprovechado. También se da dinero por desempleo. Eso es otra cosa que hay que limpiar muy bien esa data de manera que no es que la idea sea mala, sino que le llegue a quien realmente lo necesita y no estar produciendo desempleados profesionales, que es lo que se da el caso también. Luego, el punto número 5 que les decía, dependencia de exportaciones y riesgos geopolíticos. Bueno, esto tiene que ver en cierta manera con el punto 12, la crisis energética. Es muy grave. Alemania es una máquina exportadora que no se termina de asumir como tal. Se pretendió lanzar a un país con ese poder industrial tan grande por el barranco de unos molinitos de viento y de unos supuestos paneles solares que terminaron beneficiando solamente a la gente que tenía vivienda propia, que en ese país es una gran minoría. Entonces, ahí lo que se terminó fue subsidiando a gente que ya tenía con más dinero de los que no tenían y la situación se les ha complicado. La dependencia de las exportaciones, bueno, los errores geopolíticos se han ido acumulando, más el problema, repetimos, de la competitividad en razón de una energía interna que es demasiado costosa. Luego, la burocracia y la falta de digitalización, sobre todo esto último. Alemania tiene una de las internets más lentas, ya no de Europa, sino de todo el hemisferio occidental. Es una cosa lamentable. A la par de ello hay unos contratos leoninos de parte de compañías que alguna vez regentaron monopolios y que ahora todavía mantienen un poder desmedido, y esto no se traduce en inversión de infraestructura. No se puede ser en estos momentos una potencia de este tamaño y tener un sistema comunicativo de internet tan pobre. Eso no es conducente, eso no es viveza, es tontería, a la larga es idiotez. Número 7, crisis de vivienda e infraestructura. Es algo que se sabe poco fuera de Alemania, pero Alemania es un país prácticamente de arrendatarios. Ahí lo que hay es un mercado de personas que alquilan masivo. De hecho, las propiedades en Alemania es más o menos un 38% de la población que tiene acceso a una vivienda propia. Los demás alquilan. Es una población que vive permanentemente de cánones de alquiler. Es una situación muy grave porque el Estado no estimula de ninguna manera la compra. Todo el que ha tratado de comprar una vivienda lo sabe. Bueno, dicho esto, paso entonces al segundo de los puntos. Y fíjense ustedes qué interesante ahora lo que vamos a confrontar, y es el discurso que diese el vicepresidente J.D. Vance en la conferencia de Múnich, en donde todo el mundo se indignó. Cuando los europeos se indignaron, muchas soberbias quedaron saheridas con todo esto, pero nadie dijo lo que podía decirse. Es decir, bueno, señor, está equivocado. Nadie pudo decir eso porque los puntos parecen ser contundentes. Los pongo en pantalla.
Dijo Vance lo siguiente: censurar la libertad de expresión. Eso es una cosa a la cual se acusó a los países europeos diversos, tanto de la Unión Europea como fuera de ella. Es el caso de Inglaterra y acabamos de escuchar las noticias por allí, como Apple, la compañía de computación, ha tenido que ceder ante el gobierno del Reino Unido y cederle la data. Esto es una cosa gravísima en un país que ha venido incrementando la presión sobre el individuo para tener poder sobre él. Bueno, aquí hay no solamente el Reino Unido, está también Alemania. Hay una cantidad de estos crímenes de expresión que es algo sumamente elástico y que deja una discrecionalidad peligrosa en las democracias. Eso es una cosa que hay que estudiarla y que ameritaría una discusión un poco más larga. Luego, ignorar a los votantes. Aquí se dice, y les decía Vance, nadie votó por esas crisis migratorias que los gobiernos les han impuesto. Nadie votó por una cantidad de factores que ustedes les están pidiendo a la población que les apoye. Nadie pidió porque se lanzase un país, por ejemplo Alemania, a pagar un kilovatio tan absolutamente alto y que se le diese a las clases propietarias financiamientos especiales para que tuviesen ellos sí paneles solares y los demás no. Entonces eso fue una especie de anti-Robin Hood. Seguimos adelante. La amenaza interna, aquí recuerden cuando él dijo no, el peligro no es ni Rusia ni China, sino el retroceso en valores fundamentales como la democracia y también el desguarecimiento al que se han visto muchos individuos con los ataques de sujetos extremistas islámicos, que es una cosa que goteo tras goteo se hace hecho sentir en países como Suecia, en países como Francia, en países como Alemania, en donde hay zonas, y esto se sabe, en donde ni siquiera la policía puede entrar. Imagínense los niveles que estamos hablando, y esto es Europa. El número 4, cordones sanitarios antidemocráticos. Aquí se cuestionó el aislamiento de algunos partidos. Él dijo en particular el caso de la AfD, que es la alternativa para Alemania, pero decía que hay que estar considerando la situación. Es una cosa importante tenerla en mente allí, que estos cordones sanitarios, que no se puede a estos partidos aislarlos, o se les prohíbe o se les deja participar entonces en el juego democrático total. Paso entonces ya a lo que sería la oferta electoral de estos partidos. Y fíjense ustedes, tengo acá como primera medida lo que sería la oferta electoral del Partido Verde. Recuerde que quien gane, ya se sabe más o menos a ciencia cierta que es muy probable que los demócratas cristianos ganen, pero recuerde, hay que llegar al 50% y no hay partido seguramente que llegue a ese 50%. Lo más probable es que se llegue o bien por la suma de 2 partidos o bien por la suma de 3. Y en ese caso, los puntos que les voy a exponer acá van a tener que ser negociados. Es decir, pasará un punto y en otro habrá que ceder. Y ahí está precisamente el eje tanto de la democracia como de la debilidad democrática. Es decir, en la medida en que haya más partidos participando en la coalición de gobierno, más débil será esa coalición de gobierno porque habrá más intereses disímiles. La pasada coalición de gobierno que hubo, teníamos el Partido Socialdemócrata, el Partido Liberal y el Partido Verde. Y allí prácticamente la tirantez de agendas era tanta que al final esa coalición sucumbe porque ya no pueden no pueden congeniar esos tan diversos intereses. El punto es que los verdes dicen que los problemas de Alemania o lo que ellos pretenden como una agenda son los siguientes, y se los leo más o menos en el orden que esto lo presentan en internet. Esto no es exhaustivo, repito, pero sí nos da una muestra de lo que ese partido y los demás partidos piensan. El número 1, dicen ellos, clima y transición energética, es decir, reducir los costos energéticos y lograr la supuesta descarbonización del país, subsidiar autos eléctricos, rechazar el regreso al carbón. Hablaron de introducir dinero climático, Climagate. Por ningún lado esta gente está hablando de producir. Aquí se está hablando de distribuir, un discurso completamente de izquierda del Partido Verde que pudiera tener una agenda climática, pero no orientada permanentemente a distribuir lo que ya no existe, sino a tratar de producir. Número 2, inversión económica e infraestructura. Aquí lo que hablan también dice mayor gasto en infraestructura y proyectos verdes. Número 3, justicia social y asequibilidad o accesibilidad a las cosas. Yo realmente esto de justicia social, dentro de las posibles adjetivaciones que se le pueda dar a la justicia, esto de justicia social siempre termina siendo una cosa bastante arbitraria donde alguien decide que hay que quitarle a unos para darles a otros. Y eso no siempre es productivo. Número 4, migración y asilo. Bueno, imagínense ustedes, aquí los verdes repetimos con una agenda bastante particular. Dice posicionar a Alemania como un país acogedor para la migración con un enfoque humanitario, dicen ellos. Y esto es más o menos lo que se ha venido manejando. Número 5, democracia y seguridad.
fortalecer la democracia y contrarrestar el extremismo de derecha. No nos hablan de otros extremismos, el extremismo islámico que lo están sufriendo, eso no se menciona. Política exterior y responsabilidad global es el punto. Número 6, enfrentar las crisis globales que generan migración e inestabilidad. Olvídense de la guerra de Ucrania, olvídense del gasto de defensa, olvídense que tienen a Putin allí, al cual lo pueden quizás sostener con un entente a las armas en estos momentos, pero que va a seguir como una amenaza latente. Eso no se menciona. Seguimos adelante. Pasamos a la oferta electoral del Partido Socialdemócrata. Aquí tenemos, el Partido Socialdemócrata es el partido que ha estado en gobierno directa o indirectamente en las últimas décadas, o bien parte de la coalición, la llamada Gran Coalición con Angela Merkel, o bien directamente ellos liderando, como lo hicieron con el señor Scholz hace poco, en esa que fracasó con el voto de confianza rechazado el pasado diciembre. Dicen ellos lo siguiente. Número 1, justicia social y alivio económico, mejorar el poder adquisitivo y reducir las desigualdades. Bueno, eso, los unicornios y las flores son más o menos iguales en estos momentos. Crecimiento económico e inversión, revitalizar la economía alemana tras 2 años de contracción. Pero yo busqué por todas partes cómo piensan hacer eso y realmente salvo eso del Schuldenbremse, que sería el frenar lo que sería el freno de la deuda, que hace que la Alemania no pueda endeudarse más allá de ciertos niveles. Entonces ellos dicen vamos a quitar eso para permitir mayor inversión pública, es decir, más deuda, lo que están diciendo de una manera educada. Seguridad social y pensiones. El objetivo sería garantizar estabilidad financiera para los jubilados y los trabajadores. El problema siempre recuerde, cuando usted escuche eso, que parece como autoevidente y muy hermoso, dice ¿cómo lo vamos a hacer? No existe almuerzo gratis. Alguien va a tener que pagar. Cuando ellos dicen acá, vamos a mantener las pensiones estables. Pregunte cómo se va a hacer. Vivienda y protección al inquilino. No se dice nada de vamos a crear más vivienda, vamos a construir, nada de eso. Simplemente hacer la vivienda más asequible en medio de una crisis de costos. Es decir, saludo a la bandera. Número 5, migración y seguridad, ¿no? Ahí tiene usted. Ellos lo que dicen es equilibrar una política migratoria con estricta necesidad de trabajadores cualificados. No son tan abiertos como los verdes, pero sí ya plantean una posibilidad que sea para traer unos trabajadores más calificados. El número 6, política exterior y Ucrania. Bueno, alguien tenía que nombrar al elefante rojo y lo hicieron. Mantener el liderazgo de Alemania en Europa y apoyar a Ucrania con cautela. Con cautela, así es como lo están diciendo ellos. Bueno, imagínense ustedes, este sería el plan. Ahora, si estos dos partidos tuvieran que coalicionar, no hay tantas diferencias. Es decir, uno ve aquí claramente una mano distribuidora, es decir, no hablan de producción económica jamás. Si quieren tratar de distribuir, no sabemos qué cosa, no se habla de estimular al aparato industrial. Recuerde los problemas que leímos al comienzo de este video, no aparecen por ninguna parte. Viene ahora la Unión Demócrata Cristiana, conocida como CSU, y su partido hermano CSU, es el partido de los bávaros, y ellos dicen lo siguiente. Número 1, crecimiento económico y política fiscal. Bueno, por lo menos se habla de crecimiento económico. Alguien lo dice con las palabras adecuadas, no con eufemismos. Restaurar la competitividad económica de Alemania tras 2 años de recesión. Eso es urgente. Hay que hacerlo. ¿Y cómo se hace eso? Abordando el problema energético, que es un caos en Alemania. Número 2, migración y seguridad interna. Frenar la inmigración irregular y responder a las preocupaciones de seguridad tras ataques recientes. Lo dicen, es importante que lo digan. Número 3, defensa y política exterior. Reforzar la defensa nacional y el liderazgo alemán en Europa y la OTAN. Bueno, primeramente habría que empezar por pagar lo que se le debe a la OTAN anualmente, cosa que Alemania no ha hecho. Eso es algo importante. Número 4, energía y medio ambiente. Bueno, energía y medio ambiente, ya lo ponen junto. La energía por sí solo es un capítulo aislado y Alemania está tan mal allí y la gente sufriendo tanto por esto, por un problema autoinfligido. Equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad. Bueno, eso y la cuadratura del círculo por ahora sería más o menos equivalente. Número 5, programa social y cultural, reforzar valores conservadores y la cultura guía de parte de lo que sería en Alemania, su concepto. Ahora, fíjense ustedes, si estas personas, si esta agenda que les he dado 5 puntos, esto es la gente que va a ganar, es decir, que van a tener la primera de las mayorías, muy probablemente. ¿Cómo congenia usted eso con lo que le acabo de leer? Imagínense sentarse con estos 5 puntos y ver los otros puntos de los otros partidos. Al menos con los verdes aquí muy poco que hablar van a tener. Entonces ya usted puede darse cuenta que lo que viene es más inestabilidad, más compromiso, va a haber que ceder. Alguien va a tener que ceder. Tenemos ahora la alternativa la oferta electoral de la Alternativa para Alemania, la AfD.
Para las elecciones, bueno, ellos dicen lo siguiente. Fíjense ustedes, para ellos el punto número 1, migración y remigración. Esto de remigración es una especie de traducción que hago yo aquí de un concepto en alemán que lo que quiere decir es devolver a las personas que han entrado ilegalmente o que no son sostenibles en el país y devolverlos a sus países. Ellos lo ponen como punto número 1. Número 2, euroescepticismo y soberanía nacional. Bueno, recuperar la independencia económica y política de Alemania, pero no se hace con ningún euroescepticismo ni con una soberanía. Lo que hay que hacer es producción económica. Número 3, economía y energía. Priorizar la prosperidad del país sobre políticas verdes. Estos se lanzan en una oposición tan directa como la que los verdes le habían dicho, así como los verdes hablaban de uno de los puntos basales, es relegar a este partido AfD, el AfD dice lo propio de los verdes. Ya usted se imagina la incompatibilidad funcional que hay aquí. Esto es prácticamente 0 suma 0, ¿no? Seguimos adelante. Número 4, seguridad y defensa, fortalecer la seguridad interna y redefinir la postura militar. Más que redefinir la postura militar, va a ser redefinir los gastos de esa postura militar que no se han venido honrando y hace que Alemania tenga un ejército que no es representativo a la cantidad de población y a todo lo que es como peso económico en la Unión Europea. Número 5, les digo, tengo acá cultura y sociedad. Bueno, promover una identidad alemana tradicional, esa es una de las cosas que se le suele criticar, porque eso es muy fácil de decirlo, pero recuerde usted que Alemania es una colcha de retazos de regionalismos. Ni siquiera todos logran hablar alemán. Muchísimas regiones hablan dialecto marcadamente y tienen sus acentos muy particulares. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es esa identidad alemana tradicional? Ya por ahí uno puede ser un poco escéptico. Y son las cosas que no ayudan a este partido para tratar de desmarcarse lo que debería ser una agenda simplemente de libertad y producción económica. Aquí pasamos justamente a los liberales, el FDP, un partido que en las encuestas no ha venido saliendo muy bien y dice lo siguiente, fíjense ustedes los puntos de ellos. El punto número 1, política económica y reducción de impuestos, aliviar la carga fiscal y estimular la economía. Es el punto número 1 y debe serlo, porque ese es el gran tema. Ese es en estos momentos para Alemania la gran tragedia, que vienen en recesión y que no es solamente la cifra, es la tendencia lo que está mal. Punto número 2, crecimiento de la economía y desregulación, reactivar la economía y reducir la intervención estatal. Bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato en un país en donde el Estado está metido prácticamente en todas partes? Pero bueno, eso es interesante que se diga. Energía y clima, lo ponen juntas las dos variables, alcanzar la neutralidad climática de manera pragmática. No sé muy bien exactamente qué es eso. Aquí yo escucho y leo cosas y veo que las ponen juntas. El tema energético en Alemania va por sí solo, porque es una tragedia, porque tienen que volver a la energía atómica, porque tienen que cerrar tanta producción de carbón que está destruyendo bosques y una cantidad de factores contaminantes, que es lo que produce allí, porque tienen que afianzarse con el gas licuado y muy probablemente a mediano plazo van a tener que replantearse el consumo de gas de algunos países que en estos momentos son vistos o no aliados o como enemigos. Sigo adelante. Número 4, migración y seguridad, controlar la inmigración y garantizar la seguridad ciudadana. Muy importante que se diga porque eso ha sido una de las grandes tragedias. Y luego, punto número 5, reformas sociales, es decir, modernizar el sistema de bienestar y de pensiones en Alemania. Más que modernizar, sería sincerar. Y ahí hay que meterse, repetimos, con esa cantidad de subvenciones que existen en un país en donde los medios, la academia y todo ello tiene una influencia enorme de parte del Estado. Entonces, bueno, ese es el Partido Liberal, un partido que ni siquiera sabe si va a poder lograr el 5% base para poder participar en el Parlamento. Y como punto final, les muestro la oferta de una cosa que se llama Die Linke, es decir, la izquierda. Aquí hay una cantidad, una colcha de retazos de sujetos que están buscando su identidad política. Hay desde comunistas, trotskistas, cualquier cosa de esas fantasías del siglo XX, de algunas que todavía siguen en esos estados oníricos creyendo que el dinero se materializa de la nada. Y esta gente dice lo siguiente. Lo primero, justicia económica y alivio del costo de la vida. Bueno, aquí ya vamos a ver a los unicornios y las florecitas y imaginarnos que el cielo está al alcance de las manos. Nadie dice cómo. Dice hacer la vida más accesible para la mayoría trabajadora. Nadie, salvo enorme aumento de impuestos, no se les ocurre nada. Número 2, vivienda y protección al inquilino. Olvídese usted de crear viviendas, de hacer políticas para que se produzca una financiación, vamos a crear nada de eso. Aquí simplemente garantizar viviendas accesibles. Nadie dice cómo. Congelar los alquileres inmediatamente. Imagínense ustedes, el Estado congelando alquileres. En fin, número 3, salud y bienestar, eliminar el lucro del sistema de salud y mejorar el acceso.
justamente lo que no está sucediendo. Es decir, el sistema de salud está colapsado por abuso, porque se ha incluido demasiada población y la que lo está pagando no da para justamente sostenerlo bien. En fin. Número 4, migración y derechos, promover la inclusión y rechazar el odio. Bueno, eso ya que lo entienda quien lo entienda. Paz y política exterior, dicen acá, abogar por el pacifismo y la justicia global. Es decir, no tienen absolutamente ni una idea de lo que está pasando en estos momentos en Europa, en la autarquía que se está formando en Asia y la situación transatlántica con los Estados Unidos. Estos son los programas, como les digo, ya sabemos quién va a ganar. Va a ganar el candidato del CDU. Ahora eso no significa absolutamente nada. Ese señor va a tener que formar un gobierno. Y él ha dicho pragmáticamente, no me voy a reunir con la así llamada ultraderecha, con el AfD, que pudiera ser el segundo en estos casos. De ser así, entonces va a tener que escoger de los otros. Ahora ya puede usted empezar a ver las coincidencias, como en teoría de conjunto, a ver dónde intersectan esos conjuntos, porque se ven muy pocos puntos de contacto. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un gusto estar junto a ustedes. Por favor, si esto le interesa, acompáñenos en este canal que lo estamos tratando de proponer como una posibilidad de estudiar los fenómenos que se dan en nuestro convulso mundo. Recuerde también que desde acá es el mejor deseo porque tenga usted un muy feliz día.